Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Fernando Montes. Vamos a comparar los resultados de nuestra medición teórica y nuestra medición simulada para tres diferentes voltajes. Vamos aquí a comparar entonces los resultados de nuestra simulación con nuestros cálculos teóricos. Vamos a ver que aquí nos abra la ventana de herramientas. Y mientras les voy contando cómo calculamos nuestros valores para esta tabla, ¿no? Para nuestro voltaje pico positivo, lo que hicimos fue dividir el voltaje RMS, que en este caso es 12 voltios, sobre 0.707, que es una constante, lo cual nos arroja un voltaje pico de 16,973 voltios, tanto positivo como negativo. Para nuestro voltaje pico a pico, lo que hicimos fue multiplicar dos veces nuestro voltaje pico, es decir, 16,973 voltios, por 2, lo cual nos arroja el voltaje pico a pico para este voltaje de 12 voltios, ¿no? Para nuestra frecuencia, lo que hacemos es dividir 1 sobre frecuencia, que para este caso será de 60 Hz, y nuestro resultado nos da 16,67 milisegundos. Ahora, lo mismo para nuestros semiciclos, lo que se hace es dividir nuestro periodo en dos para que nos arroje el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Entonces ahora sí vamos a proceder a simular nuestro circuito. Entonces vamos a buscar a nuestra fuente acá y vamos a decirle que es una fuente AC. La instalamos acá en nuestra board. Cerramos aquí. Vamos ahora a colocar nuestro osciloscopio Agilent. Vamos a colocarlo acá. Y como habíamos visto en videos anteriores dados por el profesor, esta terminal va conectada a nuestro canal del osciloscopio. Ahora, la terminal negativa de la fuente va a este otro canal del lado izquierdo que podemos ver acá. Y con eso ya nos quedaría nomás instalar la tierra para proceder a simular nuestro circuito. Vamos a buscarla acá. En Power Source le damos acá en tierra. Y la montamos acá para nuestro circuito. Después de esto procedemos a simular. Damos clic. Perdón, antes de simular, ajustamos los parámetros de nuestra fuente. Para este caso no es 120 sino 12 voltios. Y la frecuencia es de 60 Hz. Damos clic en simular. Vamos ahora a darle encendido a nuestro osciloscopio para que nos arroje la onda, como podemos verla. Vamos a ponerle un poquito más de grosor para que la notemos. Exacto, ahí la podemos ver. Vamos a pararla ahí. Vamos a darle en Quick Measures y vamos a empezar a mirar nuestra frecuencia, que para este caso es de 60 Hz, podemos verla acá.
Como podemos ver acá, la frecuencia también es de 60 Hz. Vamos ahora a mirar nuestro periodo. En este caso es 16,67 milisegundos. Efectivamente es el valor similar, sino igual al que calculamos teóricamente. Vamos ahora con nuestro voltaje pico a pico, para el cual nuestro multímetro en nuestro osciloscopio, ¿verdad?, nos arroja un valor de 33,89 voltios. En el valor calculado, nuestro voltaje pico a pico nos arroja un total de 33,946 voltios. Vamos ahora a mirar nuestro voltaje pico positivo, que para este caso es de 16,94 voltios, un valor muy similar al que observamos aquí en nuestro lado derecho de nuestra pantalla, que es 16,973 voltios. Vamos ahora con el voltaje pico negativo. Damos clic sobre el botón que nos arroja el valor y podemos observar que el valor es el mismo, ¿no?, pero en sentido contrario, es decir, negativo. 16,973 voltios negativos acá, y acá 16,94 voltios negativos. Vamos ahora a mirar nuestro valor RMS, que para este caso es de 11,98, según nuestro osciloscopio, un valor muy similar al valor RMS teórico, que es de 12 voltios. Vamos a observar nuestro semiciclo positivo, que es de 8,33 milisegundos, y nuestro semiciclo negativo, que es de 8,33 milisegundos. Podemos observar igual a los calculados, ¿no? Con esto terminamos nuestro primer voltaje de la tabla A y vamos a proceder a comparar nuestro segundo voltaje de la tabla B, que en este caso es de 24,74 voltios. Entonces nos dirigimos sobre la fuente, cambiamos nuestro voltaje acá, 24,74, voltaje RMS, y nuestra frecuencia ya no es la misma, no es 60 Hz, sino 5000 Hz o 5 kHz. Vamos a notar que en este caso nuestra onda va en microsegundos, no en milisegundos. Y pues procedemos a simular y vamos a observar nuestra onda efectivamente. Entonces vamos acá a notarla. Vamos a la amplitud un poco más notable, más entendible. Dejémosla ahí. Damos stop. Vamos aquí a la opción que nos dice limpiar mediciones. Y vamos ahora a tomar la medición de frecuencia, que en este caso pues podemos observar que es de 5 kHz. Nuestro periodo efectivamente es en microsegundos, 200 microsegundos, igual al valor de nuestra parte teórica, que es de 200 microsegundos. Nuestro voltaje pico a pico es de 69,87 voltios para el valor simulado, ¿no? Y nuestro valor teórico es de 69,98 voltios. Vamos ahora a mirar nuestro voltaje pico positivo, que para este caso es de 34,93 voltios por simulación, y en el valor calculado es de 34,99, valores realmente muy similares y muy cercanos entre sí. Ahora vamos con el voltaje pico negativo, que es menos 34,93 voltios, y para nuestro cálculo teórico es de menos 34,99 voltios. Vamos ahora a nuestro valor RMS. Nuestro valor RMS arrojado por el osciloscopio, es de 24,73, una diferencia muy mínima comparada con nuestro valor teórico, que es de 24,74 voltios. Vamos ahora a mirar nuestro semiciclo positivo, que en este caso es de 100 microsegundos. Vamos a observar que es igual a la parte teórica. Y nuestro semiciclo negativo, que es de 100 microsegundos. Con esto pues terminamos la comparación de resultados de nuestro segundo valor de voltaje para nuestra tabla B. Vamos ahora con nuestro último valor, que pues su valor
Su voltaje RMS para este caso es de 212,13 voltios. Entonces vamos a ajustar acá. Y la frecuencia no es 5000 Hz, sino 10.000 Hz o 10.000 kHz o 10 kHz, perdón. Vamos ahora a simularlo y vamos a dar clic sobre nuestro osciloscopio. Vamos a darle run. Vamos a ajustarlo aquí a 50 voltios para que nos arroje una onda un poco más entendible. Como podemos ver, la onda no es curva en su totalidad, dado que el voltaje pico de nuestro osciloscopio nos da un tope máximo de 50 voltios. Vamos a comparar ahora. Nuevamente vamos a limpiar mediciones y vamos a comparar ahora los valores calculados y simulados en nuestro multisim. Según cálculos, la frecuencia es de 10 kHz. Efectivamente, en nuestro simulador también la frecuencia es de 10 kHz. Ahora vamos a ver nuestro periodo de 100 microsegundos. Es igual al valor calculado o teórico. Vamos a ver nuestro valor pico a pico, que para este caso es de 599.09 voltios. Valor muy cercano a nuestro voltaje pico a pico, que en este caso es de 600 voltios. Vamos ahora a mirar nuestro voltaje pico máximo positivo, que para este caso voltaje pico máximo positivo es de 299.54 voltios. Un valor muy similar comparado con el valor teórico que se nos muestra en la pantalla de la parte derecha. Vamos ahora con nuestro voltaje mínimo, voltaje pico mínimo negativo, que para este caso es de menos 299.54 voltios, y en nuestra parte teórica es de 300 voltios, ¿no? Ahora vamos a ver nuestro valor RMS, que en este caso es de 212,08 voltios, un valor muy similar a nuestro voltaje RMS teórico. Vamos a comparar nuestro semiciclo positivo, que para este caso es de 50.1 microsegundos, realmente una diferencia mínima, y nuestro semiciclo negativo, que para este caso es de 49.9 microsegundos, muy similar con nuestro semiciclo número 2. Con esto pues terminamos nuestra simulación. Mi nombre es Wilmer Fernando Puentes Gómez, código 72730, y me correspondió hacer la columna número 4, o los voltajes de la columna número 4 para la mayoría de elementos. Muchas gracias y hasta luego. Muy buenas tardes. Hoy voy a explicar cómo utilizar el osciloscopio a través de una fuente. Bueno, yo en el taller yo escogí la columna número 2, donde el voltaje es de 6 al comienzo del voltaje. Bueno, para encontrar la medición colocamos un voltaje y el osciloscopio. El osciloscopio se encuentra en esta parte inferior. Si le damos ahí, aquí mismo aparecerá. Bueno, cuando abrimos aquí y hacemos las conexiones, le damos en arrancar y abrimos el osciloscopio. Prendemos el osciloscopio y ahí nos mostrará una onda senoidal. Bueno, en esta parte donde dice run stop, toca pausarlo mostrando toda la onda completa. En este caso, acá, listo. Ahí mismo, como verán, ahí tenemos una onda senoidal. Bueno, aquí los datos que necesitamos encontrar es el valor pico a pico. Entonces, para encontrar el valor pico a pico, le damos aquí en Click Maths y nos aparecerá este recuadro. En este recuadro podremos encontrar en esta parte el piac piac, que en español significa pico a pico.
Si le damos ahí, nos darán un valor de 16.97 de pico a pico. Y si le damos aquí donde está la flecha, encontraremos el pico máximo y el pico mínimo. Que en este caso, si le damos aquí, aquí los datos nos aparecerá que el pico máximo, que es este, nos dice que es de 8.48 y el pico mínimo, que es este, nos dice que es de menos 8.48 voltios. Para la pared del RMS, que es el voltaje que estamos utilizando, si le damos ahí, nos aparecerá los 6 voltios que estamos usando. Y el periodo con la frecuencia de 60 Hz con un periodo de 16.67 ms, que, que eso se saca con la división de, de la frecuencia, los 60 Hz. Listo. Ya en este caso, cuando a nosotros nos dan un valor de pico a pico, colocamos una fuente de valor pico, que es que en este caso bueno, se pausa, se pone acá y aquí mismo donde dice hace voltaje, ese mismo es para salir el voltaje pico. Como se darán cuenta, acá nos está apareciendo el voltaje pico. Listo, ahí está, valor pico. Bueno, como nos dan un dato de valor pico a pico, entonces el valor pico a pico se saca con la mitad de un valor pico, es decir, se multiplica por 2 el valor pico. En este caso, si es 7.5, si le damos a arrancar y lo abrimos, cuando lo prendemos y buscamos la onda completa del seno, que en este caso sería eh, no me quiso dar, listo. Entonces le doy aquí y cuando le doy a pico, aquí nos aparecerá el valor que estamos buscando. Y asimismo podremos encontrar cuánto es el voltaje de ese, que sería 5.3. Y los MCS con la frecuencia, que en este caso estamos utilizando una frecuencia de 150 Hz en un periodo de 6.67 ms. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jefferson Orlando Marentes Martínez, código 79316, carrera Tecnología en Electrónica Industrial. Hoy les voy a enseñar el uso del osciloscopio en un simulador y los diferentes cálculos que debemos hacer para poder identificar los diferentes puntos o los diferentes datos de una onda seno. Realizaremos el análisis de la columna 5. En la tabla A tenemos que el valor que nos dieron es voltios RMS es igual a 15 voltios. Para calcular el valor pico positivo decimos que esto es igual al voltio RMS sobre 0.707, lo que nos da un valor de 21.21 voltios pico positivos. Para calcular el voltaje pico negativo decimos que esto es igual a menos el voltaje RMS sobre 0.707, lo que nos da un valor igual a menos 21.21 voltios pico negativos. Para calcular el voltaje pico a pico, decimos que esto es igual a 2 veces el voltaje pico, lo que nos da un valor de 42.43 voltios pico a pico. La frecuencia es de 60 Hz. El tiempo 1 o el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, lo que nos da un valor de 0.01666 segundos, que eso es igual a 16.66 milisegundos. Para calcular el tiempo 1
decimos que esto es igual a el tiempo sobre 2, lo que nos da un valor de 8.33 milisegundos. Para calcular el tiempo 2, decimos que esto es igual a tiempo sobre 2, lo que nos da un valor de 8.33 milisegundos. Como podemos ver, los valores teóricos son prácticamente iguales o muy cercanos a los valores medidos con el osciloscopio. De esta forma podemos verificar que los datos obtenidos son correctos, ya que los datos no nos van a dar exactos debido a que a la hora de hacer las mediciones y a la hora de realizar los teórico, nosotros en la parte teórica utilizamos decimales, realizamos aproximaciones o quitamos algunos decimales, lo que nos genera esta pequeña discordancia de datos. Pero sí debemos decir que los valores deben ser valores bastante cercanos, diferenciados por muy poco en este caso. Estos son los datos obtenidos y ya pasaremos a mostrarlos en la simulación. Pasaremos a evaluar la tabla B, en la cual nosotros teníamos un valor pico a pico igual a 339.46 voltios pico a pico. Para calcular el voltio pico positivo decimos que esto es igual al voltaje pico pico sobre 2, lo que nos da un valor de 169.73 voltios pico. Para calcular el voltaje pico negativo decimos que esto es igual a menos el voltaje pico a pico sobre 2, lo que nos da un valor de menos 169.73 voltios pico negativos. Para realizar el cálculo de los voltios RMS, decimos que el voltaje pico por 0.707, lo que nos da un valor de 119.99 voltios RMS. La frecuencia manejada son 60 Hz. Por lo tanto, las mediciones de tiempo 1 y tiempo 2 van a ser exactamente iguales a las mediciones obtenidas en la tabla A, diciendo que el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia, lo que nos da 16.66 milisegundos. El tiempo 1 es igual a tiempo sobre 2, lo que nos da un valor de 8.33 milisegundos. El tiempo 2 es igual a tiempo sobre 2, lo que nos da un valor de 8.33 milisegundos. Y como podemos observar, pasa exactamente lo mismo que en la tabla A. Los valores son bastante cercanos, pero no son exactos. Estos son los valores obtenidos. Pasaremos a evaluar la tabla C, en la cual decimos que el dato que teníamos era voltaje pico positivo es igual a 3.5 voltios pico positivos. Para calcular el voltaje RMS decimos que el voltaje pico por 0.707, lo que nos da un valor de 2.47 voltios RMS. Para calcular el voltaje negativo pico, decimos que esto es igual a menos el voltaje pico, lo que nos da un valor de menos 3.5 voltios pico negativos. Para calcular el voltaje pico a pico, decimos que esto es igual a 2 veces el voltaje pico, lo que nos da un valor de 7 voltios pico a pico. La frecuencia manejada son 60 Hz, por lo tanto las mediciones de tiempo 1 y tiempo 2 van a ser exactamente iguales a los de la tabla A y los de la tabla B, siendo tiempo 1 sobre frecuencia 16.66 milisegundos. Tiempo 1 siendo tiempo sobre 2 es igual a 8.33 milisegundos. Tiempo 2 siendo igual a tiempo sobre 2 es igual a 8.33 milisegundos. Como podemos observar, los datos obtenidos son muy cercanos a los datos de las mediciones. Volvemos a repetir, esto se debe a que nosotros en la parte teórica y en los cálculos teóricos utilizamos decimales, realizamos aproximaciones o quitamos algunos decimales. Por lo tanto, los valores no son exactamente iguales, pero sí bastante parecidos. Estos son los datos obtenidos.
Una vez tenemos nosotros la onda tal cual la queremos, podremos realizar los diferentes movimientos de esta para cuadrarla a nuestro gusto. En este caso, esta perilla nos permite agrandar o minimizar su ancho. Esta perilla y esta parte que corresponde al canal número 1 nos permite apagarla, prenderla, hacerla más grande o hacerla más pequeña, subirla o bajarla. Una vez tenemos la onda tal cual la queremos, tal cual la podemos observar con claridad, podremos realizar las diferentes mediciones de esta. Buscaremos en esta sección el botón Kick Me As, el cual nos permite sacar o desplegar un menú en el cual podemos ver todas las mediciones que podemos realizar. Con esta flecha, dando al botón, podremos desplazarnos por esta sección para ver todas las mediciones posibles. En este caso, vamos a revisar los voltios RMS, dando clic sobre ellos. Como podemos observar, nos dice que hay 14.97 voltios de los 15 ingresados. Es un valor bastante cercano, por lo cual es bastante cerca. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos no botan el voltaje exacto, ya que tratan de comportarse lo más real posibles, teniendo en cuenta que estos dispositivos consumen energía algunos y las diferentes fallas que pueden llegar a haber. Se tratan de simular para hacer la simulación lo más real posible. Procederemos a revisar el voltaje pico a pico. Como podemos ver, nos da un valor de 42.36 voltios, un valor bastante cercano a los 42.43 voltios que nos dio el cálculo, teniendo en cuenta la parte decimal, que es diferente, esto debido a que en el cálculo se tienen más o menos decimales. Procederemos a revisar la frecuencia, la cual nos da una frecuencia de 60 Hz. Seguidamente realizaremos la verificación del periodo, el cual nos da un valor de 16.67 milisegundos, lo cual comprende el tiempo que demora en realizarse la onda completa, en este caso de este punto a este punto. Realizaremos ahora la medición del periodo número 1, que comprende el periodo en la parte positiva, el cual nos da un valor de 8.54 milisegundos de esta parte a esta parte. Ahora realizaremos la medición de la parte negativa del periodo, en este caso menos width. Daremos clic y como podemos ver nos da 8.13 milisegundos, que es el tiempo que ocurre entre este punto y este punto. Seguidamente realizaremos la verificación del punto máximo y el punto mínimo de la onda. Buscaremos máximo y mínimo, daremos clic y podemos ver que el máximo nos da un valor de 21.18 voltios de este punto a este punto, bastante cercano a los 21.21 voltios dados en los cálculos. Procederemos a la parte de mínimos, lo cual nos da un valor de menos 21.18 voltios, lo cual comprende entre este punto y este punto mínimo, bastante cercano a los menos 21.18 voltios que nos dieron en los cálculos. El valor pico a pico es el valor comprendido entre el valor máximo positivo, mínimo, la suma de ellos dos, teniendo en cuenta que el mínimo se pone de forma positiva o se multiplica por menos 1, lo que nos da un valor de 42.36 voltios, lo que comprende de este punto a este punto. Y como podemos observar, el osciloscopio nos permite hacer diversas mediciones para identificar todos los datos posibles de la onda, para saber el comportamiento de esta y saber el cómo se van a comportar los dispositivos que conectemos a ella.
Como podemos observar, los simuladores son herramientas bastante poderosas que nos permiten simular los diferentes circuitos y su comportamiento, con el fin de poder observar lo que puede llegar a pasar, posibles cortos, posibles fugas, los voltajes que se pueden encontrar sobre cada punto, con el fin de hacer esto lo más real posible. Los simuladores con el tiempo avanzan y cada vez se está generando que estos puedan llegar a presentar los problemas que se presentan en la vida cotidiana, con el fin de hacer la simulación mucho más real. En este caso, el osciloscopio, como podemos ver, es una herramienta bastante poderosa que nos permite identificar, manejar ondas, llevarlas, medirlas y poder ver todos los puntos necesarios de esta con el fin de calcular todos los datos posibles y poder observar que nosotros podemos, gracias al simulador, tener todos los datos necesarios de la onda. Como podemos identificar, gracias al osciloscopio nosotros podemos medir los diferentes datos de la onda seno con el fin de tener a nuestra disposición todos aquellos datos necesarios para los diferentes circuitos. También nos permite el simulador realizar circuitos y podemos llegar a ver lo que pasa con estos, teniendo la aproximación más real posible a las situaciones que se presentan día a día. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Alejandro Telles, código 39620. Vamos a hacer la comparación de los datos teóricos contra la simulación en multisim de los siguientes datos. Empezamos con la tabla A. Nos están generando un valor en BRMS de 3 voltios. Como podemos ver acá en la simulación, si está calculando y está generando los 3 voltios. Vamos a mirar el osciloscopio. Encendemos, ponemos que haga el movimiento, la onda seno. Como podemos ver, el valor pico se calcula por el valor BRMS sobre 0.707. Este valor nos da 4.24 voltios en valor pico positivo, y en valor pico negativo lo vamos a validar. En valor positivo nos está generando 4.24 exacto, valor negativo menos 4.24, es un valor exacto. Vamos a generar el valor pico a pico que nos está dando esta tabla, donde dice que el valor pico a pico es la suma de las dos ondas semiciclos, que suman 8.47. Aquí en la simulación nos da 8.47, en lo calculado teóricamente nos da 8.48. Lo que vemos es un dato casi exacto. Vamos a generar la frecuencia que estamos manejando es 60 Hz. El periodo, que es el inverso de la frecuencia, dice que es el total por 16,67 ms. Lo que calculamos fue 16,66 ms. Y vamos a generar la onda semiciclo tanto positiva como negativa, ¿sí? La positiva nos da un valor de 8,33, como podemos ver aquí en lo calculado, da 8,33, y en lo negativo nos da 8,33 positivo. Vamos con la siguiente, tabla B. Vamos a cambiar los datos, paramos la simulación. Como podemos ver, a nosotros nos estaban dando un valor pico a pico por 4,24. Al hacer los cálculos, el BRMS es 1.49. Vamos a mirar. Ya podemos ver acá el BRMS, 1.49 voltios. La frecuencia sigue siendo la misma, 60 Hz. Y simulamos. Podemos ver que el voltaje es exacto, 1.49. Vamos a limpiar y vamos a poner a andar nuestro osciloscopio. Vamos a ver los valores. El valor pico positivo
lo tenemos por 2,1 voltios. Acá podemos ver que nos da 2,12 voltios, una diferencia muy mínima. Vamos con valor pico negativo, 2,1, menos 2,1, podemos ver, menos 2,12. El BRMS es 1,49, como podemos ver acá, ¿sí? Valor pico a pico, 4,21 voltios. Aquí nos da 4,24, que fue el valor que nos estaba generando o que nos están dando en la tabla. La frecuencia, podemos ver que es 60 Hz. El periodo, 16,67. Nosotros el periodo lo calculamos y nos dio 16,66 ms. Vamos a ver el semiciclo positivo, 8,33. Podemos ver que es exacto. Y el semiciclo negativo, 8,33 ms, como podemos ver acá también. Vamos con la siguiente tabla, tabla C, donde nos dan los datos que son el valor pico positivo, que son 20, ¿sí? Al hacer los cálculos, que es el valor pico por los 0,707, nos da un voltaje de 14,14. Vamos a cambiar los datos acá. 14,14 a los 60 Hz que estamos manejando, que es la frecuencia, y simulamos. Hacemos más pequeña la onda. Limpiamos y volvemos a hacerle la comparación. El BRMS, podemos ver que son 14,14, que fue el valor que colocamos en voltaje. Valor pico negativo, menos 19,97 voltios. Acá podemos ver que nos da menos 20 voltios. El positivo, que fue el valor que nos dieron, que fue 20 voltios. Acá nos da 19,97 simulado. El valor pico a pico son 39,93. Podemos ver que al hacer el cálculo nos da 40 voltios pico a pico. Frecuencia, la que estamos generando, la que estamos manejando desde la tabla número 1, 60 Hz. El periodo son 16,67. Podemos ver el cálculo, da 16,66. El semiciclo positivo, 8,35. Acá podemos ver que nos dio 8,33. Es muy mínima la diferencia. Semiciclo negativo, 8,32. Y el semiciclo nos da 8,33 acá. Diferencias muy mínimas. RMS, como podemos ver, 14,14 voltios. Muchísimas gracias. Buenas noches, dando entrega a la actividad número 3 de la materia de elementos de electrónica. Mi nombre es Diego Alfonso Medina Camelo, código 88744, en el cual nos dan 3 tablas para calcular valores teóricos y para simular. En este caso utilizaremos multisim de una onda seno y sus elementos que la componen. En la primera tabla, en la tabla A, nos suministran el valor o voltaje RMS, el cual ya tenemos simulado, de 120 voltios RMS, y nos solicitan calcular voltaje pico positivo, voltaje pico negativo, voltaje pico pico, el periodo, la frecuencia con la que vamos a hacer esta simulación es de 60 Hz, el tiempo número 1 en el cual se genera la onda en el semiciclo positivo, y el tiempo número 2 en el cual se genera la onda en el semiciclo negativo. Vamos a iniciar nuestra simulación. Vamos a encender nuestro osciloscopio en el multisim y vamos a comparar los valores teóricos versus los valores simulados. Como les decía, el valor que nos suministran es el voltaje RMS. Vamos a validar que este voltaje RMS concuerde con el suministrado en el osciloscopio. Nos da un voltaje RMS de 119,1. En el teórico, pues fue suministrado 120 voltios. Vamos a calcular el voltaje pico positivo.
En el teórico se calcula según la ecuación voltaje RMS sobre 0.707. Vamos a validar el voltaje positivo. Para este caso, el voltaje positivo, pico positivo, nos da 168.69, 68, perdona, y se asemeja. Calculamos el voltaje pico negativo, es el mismo voltaje pico positivo, pero con signo negativo. Vamos a nuestro simulador. Aquí nos muestra un voltaje de 168.68 negativos y aquí en nuestro cálculo 169.73. Seguimos con el voltaje pico a pico. El voltaje pico pico se calcula es dos veces el voltaje pico. En este caso calculado nos da 339.46. Vamos a ver en el simulador, nos da 337.36. Igual se asemeja. La frecuencia, vamos a validar la frecuencia con la que estamos simulando. 60 Hz, al igual que en nuestro cálculo. Luego nos solicita calcular el periodo es el inverso de la frecuencia. El periodo acá en nuestro simulador 16.67, el periodo en nuestro cálculo 16.63. Vamos a validar el tiempo en el que se genera el semiciclo. A continuación vamos a calcular el tiempo 1, este es el tiempo en que tarda en generarse la onda en el semiciclo positivo. Entonces vamos a nuestro simulador, vamos a ver nuestro tiempo máximo, el tiempo positivo, perdón. Dice que el tiempo en el que se demora en generarse la onda en el semiciclo positivo es 8.33. En el calculado es el periodo sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque es la mitad, es el semiciclo positivo, o sea, la mitad de la onda. Entonces se demora 8.33, este valor nos concuerda exactamente. Vamos a calcular, vamos a validar el tiempo número 2, el tiempo en el que se demora en generarse el semiciclo negativo. Entonces vamos acá, nos da igual 8.33 y en los cálculos nos da el 8.33. Para continuar con la entrega, seguimos con la tabla B. La segunda tabla, el valor que nos suministran es el voltaje pico a pico y debemos calcular igual que en la otra tabla el voltaje pico positivo, voltaje pico negativo, voltaje RMS, la frecuencia con la que vamos a trabajar 60 Hz, periodo tiempo 1 y tiempo 2. Iniciamos con nuestro simulador, vamos a comparar valores, en este caso como nos dan voltaje pico a pico y la simulación, pues en nuestra fuente nos solicita el voltaje RMS, lo calculamos, este voltaje RMS es el voltaje pico por 0.707, en este caso el voltaje RMS nos da 8.99 y lo podemos validar, ese es el valor que le hemos puesto a nuestra fuente, 8.99 voltios RMS con una frecuencia de 60 Hz. Iniciamos nuestra simulación, ahí tenemos la onda, vamos a pararla y ahí vamos a realizarla un poco. Y ahí está. Vamos a borrar acá y vamos a iniciar nuestra comparación con el simulador. Iniciamos, vamos a mostrar el voltaje pico a pico, que es el voltaje que nos suministra. Voltaje pico a pico en la simulación 25.27 voltios, voltaje que nos suministra 25.45, se asemeja bastante. Luego vamos a calcular nuestro voltaje RMS, que fue el primero que calculamos para poder simular, en este caso 8.99 voltios calculado, y vamos a nuestro voltaje RMS en el simulador 8.95, igual se asemeja bastante. Vamos al voltaje pico positivo, el voltaje pico positivo es el voltaje pico a pico dividido sobre 2 y nos da 12.725. Vamos al voltaje pico positivo, 12.67 voltios en la simulación, igual se asemeja. Ahora vamos a mostrar el voltaje pico negativo, menos 12.64 y el calculado menos 12.72.
Seguimos, vamos a mostrar la frecuencia con la que estamos simulando, frecuencia de 60 Hz, frecuencia de 60 Hz en nuestros cálculos. Seguimos con nuestro periodo 16.67 milisegundos y el periodo 16.66 milisegundos. Vamos al tiempo 1, tiempo en el que se demora en generarse el semiciclo positivo, 8.33 milisegundos calculado. Vamos a calcular el tiempo 1, tiempo en el que se demora en generarse el semiciclo positivo. Entonces, tiempo del semiciclo positivo, 8.33, calculado 8.33. Y ahora vamos a ver el tiempo en el que se demora en generarse el semiciclo negativo. Simulado 8.33, calculado 8.33. Para terminar la entrega nos solicitan el tercer punto, es la tabla C, en la cual nos suministra el voltaje pico positivo. Debemos calcular voltaje RMS, voltaje pico negativo, voltaje pico a pico, con una frecuencia de 60 Hz, periodo tiempo 1 y tiempo 2. Entonces, para poder realizar la simulación, necesitamos el voltaje RMS. El voltaje RMS es igual al valor absoluto del voltaje pico por 0.707. Este voltaje RMS para esta simulación nos da 70.7, el cual ya lo tenemos acá en nuestra fuente con una frecuencia de 60 Hz. Vamos a realizar la simulación. Ahí tenemos la onda, vamos a pararla. Ahí la tenemos, vamos a acomodarla un poco. Ahí está. Vamos a moverla. Ahí la podemos ver un poco mejor. Vamos a limpiar acá para poder mostrar los valores simulados versus los calculados. Entonces, como les decía, el primer valor que nos suministra es el voltaje pico positivo de 100 voltios. Vamos a validar que sea este el voltaje positivo, pico positivo 99.38, el que nos dan 100 voltios, se asemeja bastante. Luego vamos al voltaje RMS, 70.18, 70.7, en este sí nos varía, no mucho, pero igual varía. Vamos al voltaje pico negativo, voltaje pico negativo menos 99.33, en este caso es el mismo voltaje pico positivo, solo que con el signo negativo, 100 voltios pico negativo. Voltaje pico a pico, dos veces el voltaje pico. Entonces vamos a ver a nuestro simulador, 198.76, en este caso nos dan 200 voltios pico a pico. Frecuencia de 60 Hz, 60 Hz. Vamos al periodo que es el inverso de la frecuencia, 16.66, 16.66. Vamos al tiempo 1, tiempo en el que se demora en generarse el semiciclo positivo, 8.57, 8.33. Y vamos al tiempo 2, tiempo en el que se demora en generarse el semiciclo negativo, 8.1, 8.33. Los valores más o menos concuerdan.